¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al directo, bienvenidos a los de YouTube y bienvenidos a los de Twitch. Bueno, pues empezamos después de un periodo de unos 15 días más o menos de que se me estropeó el PC, bueno, el portátil. Y bueno, pues nada, estoy ya que me está pidiendo el portátil ya que lo sustituya. Y nada, estoy mirando a ver otros equipos, mirar un PC de sobremesa, por supuesto que sea gamer. Y bueno, pues nada, miraría, porque ahora no me viene bien comprarlo, miraría si puedo comprarlo con las rebajas de enero. Y bueno, y luego el portátil, lo que tengo que hacer sería, cuando tenga el otro, formatearlo y le dejaré solo un par de juegos de estos que pueda soportar. Y en el nuevo ya le pondría los futuros que vaya a comprar, como puede ser el Farming 25 o el Flight Simulator 2024. Y bueno, también pondría a lo mejor el Flight Simulator porque pide mucha máquina y igual con el portátil que lo he estado moviendo, pero bueno, siempre lo tengo que mover con calidad media. Entonces, igual lo instalo también en el nuevo, ¿eh? Si uso el Flight Simulator. Y en el portátil pues pondría el Farming 22, si acaso Prepar 3D, si quiero hacer algo de vuelo, si quiero algo de simulación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Pues nada, que estaba explicando ahora pues el tema de los ordenadores, que ya me está pidiendo que me hace falta un cambio. Me hace falta un cambio y bueno, que ahora que está por ahí, que además me hace ganas comprarme el Farming 25 y el Flight Simulator 2024. ¿El virus pero el ordenador o tú que estabas malo? Y bueno, en el PC. Vamos, tú te has visto, estabas envidioso. Has visto que tenía mi ordenador estaba estropeado y has dicho, yo no voy a ser menos. Bueno, pues nada, que hace falta un cambio. Hace falta un cambio y a ser posible, miraré a ver si para en enero me puedo coger un equipo bueno. He estado mirando precios y tal. Y con el PC nuevo me montarían una gráfica de una 4060. Una RTX 4060. Que con eso, ¡buah! Tira. Y bueno, ahí en Twitch os sale las características del que tengo, que en comparación con lo que tendría, pues queda muy, muy inferior queda muy inferior. Por cierto, antes de iniciar con el tema, quería dar las gracias, a ver, bueno, aquí a Bailén, que me ha hecho un follow con otra cuenta, debe ser, y a DocRec que me sigue de hace un par de días, y bueno, pues muchas gracias por el follow, y bueno, pues ahora sí que vamos a ir al directo que íbamos a hacer. Ahí. Bueno, bueno, pues estamos aquí en la torre de control de Charlottetown. Sí, Charlottetown. Vale, aquí y ya es de noche. Bueno, voy a mirar de que sea de día. Meteorología. Vamos a ver, poner aquí a las 4 más o menos. 4 UTC. Sería 4 UTC, las 16 horas UTC. Vale.
Pues vamos ahora, vamos a este. Vamos con esta otra pantalla. Vale, ahora estamos con el Howler 2. Voy a hacer, estamos continuando con el World Tour. Estamos en Canadá, vamos a ir destino Portland. Tenemos destino Portland. Vamos aquí, vamos a llevar unos pasajeros en clase B y vamos al aeropuerto de Portland. ¿Qué tal, Katy? Aquí, Portland. Vamos a buscar a Portland. Vale, y vamos a poner que vamos a llevar 5 pasajeros. Ah, ya está lleno. Bien, 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 bien. Y vamos a poner que será la hora a las 16:00. Ejecutivo. Clase ejecutiva. Y fly now. Vale, vamos a vaciar combustible. Vale, y ahora vamos a llenar el combustible. Y más o menos por la mitad. Vuelo. ¡Ay, hoy hacen Gran Hermano! Vamos, no te pierdes ni una. Vale, ya tenemos los pasajeros que ya han embarcado. Vale, ¿qué más tenemos? Vamos aquí en Little Nap Map, estamos en el parking, en puerta 1, tenemos calle Rodadura, voy a ir por aquí. ¿Qué- ¿Cómo te gusta el morbo? Tenemos calle de rodaje para salir por la pista 03. A ver, nos han puesto el metal por ahí. Viento 300 a 15 nudos, ráfagas a 30 nudos, bastante fuerte. Tenemos lluvia ligera, overcast, está totalmente cubierto. Y el QNH sería 2910. Aquí en la zona, en América, es el pulgadas de mercurio. Y visibilidad 15 millas estatales, temperatura 4 grados, punto de rocío 3. Vale. Entonces, si es la de 300, me favorece más la pista 03, porque la 28 ni de coña, ni de coña, la 03. Adjudicado la 03. Pues vamos, y vamos espérate, vamos a salir de la torre. Está muy bonito, muy chulo. Parece que vamos a controlar aquí. Y el avión lo tenemos justo aquí. Y aquí está el nombre del aeropuerto. Charlottetown. Este es el nombre del aeropuerto donde salimos. Aquí. ¿Qué dice aquí? Welcome to Prince Edward Island. Vale, esto es el nombre de la isla. Y tenemos aquí los pasajeros. Esto ya empieza a aparecer Flight Simulator 2024. Vale, aquí tenemos el avión. Vamos a ir a embarcar. Era anticongelante. Hostia, qué pasada. Están tirando para anticongelante. Vale, ya tengo el avión más o menos, ¿eh? Vale, me falta hacer el plan de vuelo. Que el plan de vuelo es un poco así. Vale, ponemos las dos aviónicas, el GTN, vamos al flight plan, ya tenemos la salida y vamos destino a Kilo Papa Whisky Mike. Vale, el waypoint. El waypoint aquí va a ser el plan de vuelo un poquito más. Por cierto, voy a poner ahí que se me vea. El plan de vuelo va a ser algo diferente porque vamos en vez de ser una aerovía, una intersección, va a ser un aeropuerto, punto intermedio. Ponemos Charlie, Sierra Juliet.
Voy a confirmarlo. Sí, es backspace. Así. Ok. Vale, a ver si me la acepta. Vale, y va a ser diferente porque no voy a salir con instrumentos. Así voy a hacer una salida. Vendría a ser una salida de contingencia. Salgo por la 03 y iré a buscar este punto. Y luego la llegada va a ser en visual. Porque, vale, hago esta ruta porque es la que me va a salir más corta. Me sale unas 300 y algo de millas. De lo contrario, si voy a hacer un plan de vuelo por aerovías y todo esto, me sale a 600 millas. Entonces, no, voy a cortarlo. Pagamos aviónicas, damos la external power. Vale, cerramos las puertas estáticos. External power, un pushback back con frenos back, ya totalmente lluvioso, encapotado. Bueno, y si alguien se anima a hacer el mismo vuelo, puede hacerlo, ¿eh? Lo que vi de Flight Simulator 2024, menudo comienzo que tuvo. Se bloquearon los servers. Bueno, se bloquearon, no, se colapsaron. Colapsaron todos los servidores y vamos, que no se podían. Tardaban horas en descargarse, solo descargarse el juego. Luego, para empezar, 3/4 de lo mismo. Vale, freno de estacionamiento. Y ya podemos quitar. Sale pumps. Los tengo en auto. Starter. Level. Vale, que vaya cogiendo un poquito de fuerza. 2. Inverter Gen 1. Standby bus. Apaga de pantallita. Traffic. Vamos a poner luces. Vale, sí, mejor. Altitud de crucero. Super. Y libramos el QNH. Y nos marca 2910. A ver qué indica. Ahora vamos con la presurización en 20. Y todavía alejamos el plan de vuelo. Taxi. Y vamos a. Vale, liberamos frenos. Vamos, veas cómo se embala. Ir apretando, dándole al freno. Espera. El transponder. Que esto se me había. Vamos a poner que llevamos 3, 2, 5, 4. Por ejemplo. Y lo ponemos ahora en on. Vale, ahora condition lever en modo flight robot. Y bueno, y las taxi, bueno, las landing las encenderé de lanza para landing. Taxi apagada con el head. Hay que hacer el viraje. Vamos a darle caña. Vamos a tren arriba. Vale. Limpiamos las alas. Ya, nada. Vale, bien encapotado que está. Vale. Hemos hecho la salida, tomar de vertical, ya he interceptado la ruta. Bueno, ahora cuando llegue a crucero voy a ir a tomar alta. Vamos a ver, siempre parado. Más para abajo, más para abajo. Y aquí, esta es la ruta que hago. Y aquí es lo que tenemos. Vientos cruzados, encarados. No voy a ir muy alto, solo en 20.000 pies. Ah, vale, yo ahora cuando llegue a crucero y también iré a tomar algo. Aprovecharé. Hoy 11.000 pies. Vamos a apagar las luces de landing. Apagada. Bueno, chicos, ya estamos entonces en el continente americano. Ya dejamos Canadá. Vamos a cruzar a los USA, a Estados Unidos. Entraremos por Portland y luego iremos bajando por la costa en otras etapas por la costa atlántica. Sí, sí. Por la costa del Atlántico iremos bajando hasta llegar al Caribe. Seguiremos por América del Sur, todo para abajo, hasta llegar a Argentina. Y luego subiremos por la costa del Pacífico. Que bueno, ya veremos si una de estas etapas las puedo hacer ya con el Flight Simulator 2024, porque esto lo estoy haciendo con el Airfowler 2. Y quién sabe si luego
Me instalo el Airhauler 2 en Flight Simulator 2024 y continuamos el rol. Por aquí todo encapotado. Vale, ya sale llegada estimada en 18 a las 18 horas. Hora Zulu, aproximada. Ay, no he abierto Volanta. A ver si lo abro. Vale, ya estamos a 18.000 pies. A ver si me deja Volanta. UNH en standby. Vale, alcanzamos nivel de crucero. Vale, ya está. Ya lo tengo puesto activo el plan de vuelo en Volanta. Este es el avioncito que me está siguiendo. Va a pasar por Saint John. Aquí es donde pasamos por encima del aeropuerto como punto, como intersección. Vendría a ser como una intersección, pero no, vamos así directo. Y aquí en Portland directo. Porque si cogía otra ruta para poder hacerla estar, me llevaba muchas millas por aquí. Tenía que hacer una vuelta tremenda que al final se me doblaba en las millas. Entonces eran 600 y pico millas. Entonces no, lo hago directo. Haré una aproximación en visual. Este es el aeropuerto de Portland. Y según la meteo, me es más favorable entrar por la pista 29, que tal como llegue haré una Wind Tower, me incorporaré al circuito de tráfico, haré el tramo base y final. En la pista 2 será mucho más rápido. Vamos a ver aquí en la estadística. Tiempo restante 1 hora. Cada vez nos vamos echando más hacia oeste y más hacia una ground speed de 262 nudos. Bate nudos, viento cruzado y algo encarado. Vale, pues nada. Como había dicho antes, voy a echar un Kit Kat. Voy a tomar un yogur y voy por un yogur y nada. Y nos vemos dentro de... Bueno, ya estoy por aquí. Bueno, me he pillado un yogur. Esta va a ser mi cena. Bueno, pues ya estoy. Ya he tomado algo. Ya he calmado el estomaguejo. Y bueno, no tengo prisa en adquirir tanto ni Farming 25 ni Flight Simulator 2024. Porque los dos simuladores están muy verdes. Están muy verdes, están llenos de bugs. Y es un poquito pronto aún. Más vale esperarse un poco, que hayan hecho alguna actualización y hayan hecho algunos arreglos. Pero sí, ganas no me faltan para probar. Estuve mirando Farming Simulator 25 por Instant Gaming. Sale a unos 30% de descuento y se nota. Y Flight Simulator se puede quedar, si piden 80, con Flight Simulator con unos 50 me parece que está, con el descuento, que vale la pena. Lo que pasa que con Flight Simulator yo lo que haré será coger la Game Pass y me lo descargaré gratuitamente, porque yo paso de pagar una licencia para que después me salga el tiro por la culata. No esté del todo convencido, solo habré perdido. Y que tendré que comprar si lo quiero probar es el Farming. El Farming sí que lo tendré que comprar. No está en la Game Pass. La ruta que estoy haciendo son 344 millas. De la otra manera era la mitad.
Vale, tiempo de restante 1 hora. Ya, lo que puedo hacer es poner el meta de Portland chat. A ver, meta. También tenemos Overcast 276. Pero está Overcast. Total. Vale, ¿y a qué altitud está? A 62. Voy a mirar el meta también de Boston, el aeropuerto alternativo. Por si acaso. Ay, coño. Lo hago mal. Aquí parece que está un poco más favorable para el visual. Tenemos escasas, scattered, vale. Si en el caso de que en Portland no lo tenga bien para aterrizar, pues tendría que irme al aeropuerto alternativo. Voy a poner el plan de vuelo, que esto se me había olvidado. Lo dejamos fijado. El vuelo lo voy a poner también aquí en el chat. Vale, lo dejamos fijado. Vale, para que tanto de una plataforma o de la otra puedan ver el plan. Pero ahora vamos un poquito más lento. ¿Sí? 252. Esto es por el viento. Ya tenemos 31 y encarado. Encarado, cruzado. Falta para llegar a San John. 3 momentos a cruzar. Buenas, Bailen. ¿Cómo te va el Farming 25? Ah, porque todavía es pronto. Ya irán poniendo. Es pronto. Es que ahora estamos acostumbrados estamos acostumbrados al 22 y que hay mods a punta pala. Pero nada, ya irán poniendo en el 25. Vale, estoy ya llegando a San John. Entonces ya quedarán unas pocas millas para ya cruzar la frontera. Cruzaremos la frontera en Estados Unidos. Pero pinta guapo, el Farming 25. Si tengo la partida así, si he estado... ayer entré, hice 4 cosillas en la partida de Villarejo. Y nada, estuve un poco porque también estaba cansado y me salí. Pero hice ya algunas cosillas. Y voy a seguir haciendo directo de Farming 22, ¿eh? Luego cuando tenga... Cuando... Cuando tenga el 25, pues nada, le estaremos dando caña al Farming 25. Pero el Farming 25 está, no sé, quitado que hay boots y que falla algo, pero estamos bastante bien, está muy bien, está bastante bien hecho. Sobre todo ves las huellas de las ruedas de los tractores como quedan en el suelo. En el campo, si has hecho labrado o azarado, te deja las marcas y está muy chulo. Y luego el efecto del agua. El efecto del agua se ve muy logrado. Eso cuando estás plantando el arroz. Sí, 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 es que pasa el tractor y va formando esas olas y tal. O la embarcación esa que te ayuda a cruzar el lago. Está bien, tío. Está muy chulo. Es que, bueno, este juego, vamos, lo tengo que probar. Y el Flight Simulator 24, pero bueno, ya me parece que le han hecho algo más arcade. El Flight Simulator 24 yo creo que lo han hecho, bueno, muy arcade. Todo depende, ¿no? Porque ahora al Flight Simulator, bueno, tienes que saber, hay que estudiar, ¿eh? Este no es como otros juegos. Si lo quieres hacer bien, tienes que estudiar. Te puedo enseñar algo, pero luego si quieres enfocar más, ya es mejor buscar otros canales que se dedican más a
a este juego. Pero sí, básicamente sí que te puedo enseñar y puedes volar un avión de estos. Pero lo suyo, yo recomiendo siempre empezar por un avión pequeñito. Déjate los grandotes, para cuando ya sepas. Porque tienes que saber IFR, tienes que saber navegación IFR. Eso para empezar. Pero después lo básico, es que cómo hacer un patrón de tráfico, ¿qué más? Interpretar un metar, esto es lo más básico. Tienes que saber interpretar un metar, que es esta línea. Con un mando no sé si... Bueno, podrás jugar, pero también dependerá del tacto que tengas. Siempre te irá mejor un joystick. Con un joystick lo dominarás mejor. ¿Ves? Esto que aparece ahora es un metar, ¿vale? Me está leyendo el metar de aquí donde voy, en Portland. Y esto es para interpretar el metar, pues hay que saber interpretarlo. Los aeropuertos en aviación los identificamos en un código ICAO, que son de 4 SIG. Pues esta semana seguramente que haga farming. Sí, esta semana haré algo de farming. A ver, es que hoy he puesto porque es que ya tenía el OBS, en Twitch ya tenía el título preparado, la miniatura en YouTube ya la tenía preparada para este vuelo, y era que cuando me falló el ordenador tenía que hacer el directo de Flight Simulator y me falló el ordenador. Pero bueno, seguiré, haré Farming Simulator 22, 22, que el 25 todavía no lo tengo. En el Villarejo lo que he hecho ha sido quitar un edificio porque encontraba que con las máquinas que teníamos era muy estrecho. Y para dejar las pacas y todo eso, pues ahí he puesto un cobertizo para pacas, y entonces es automático. Tú le dejas allí y se van colocando solas. Está mucho más espacioso. Pero solo he quitado un edificio. No sé si más adelante quitaré otro, pero vamos. Pero como son 4 granjas lo que hay, siempre podemos quitar o un edificio en una de las otras granjas. Podemos jugar un poquito con eso. Si necesitamos espacio para meter algún edificio. Vale, estamos a mitad de camino. Llevamos una velocidad... No lo he tocado, pero está bien, no te preocupes. No, a eso no te preocupes. Llevamos una velocidad de 255 nudos. Y tenemos un viento casi encarado de 29 nudos. Vale, estamos a puntito ya de entrar en Estados Unidos. Tenemos la frontera justo en... ¿Qué se dice esto? Eastport Moon. Vale, aquí ya es Estados Unidos. Y nos falta unas pocas. Luego cuando tenga el Farming 25 lo más seguro que haga partidas en single player, ¿vale? Las primeras partidas puede ser que las haga en single player para ir probando, estaré haciendo pruebas y mirar a ver cómo funciona. Por cierto, vamos a ver aquí. ¡Epa! El avión desde fuera. Vale, y esto de aquí, esto ya es Estados Unidos. Vale, todo esto de aquí ya es Estados Unidos. Dejamos Canadá. Queda 42 minutos. Tiempo de vuelo 42 minutos. Vale, voy a poner el metar en el chat de YouTube. Vale, ahí tenéis el metar. Los que estén en YouTube. Vale, y tenemos Overcast. 6.500 pies, 10 millas estatales. Vale, y ahora mismo ya cruzamos
ya estamos en Estados Unidos, todo aquí abajo. Aquí abajo ya. Luego cuando llegue a Nueva York, tengo ganas de hacer un vuelo visual por la zona, por Nueva York. Vale que en la vida real no se puede sobrevolar Nueva York, pero vamos a hacer un vuelo por lo que es Nueva York. Y ahora sí que ya estamos en Estados Unidos. Vale, os lo enseño aquí en el lead, en la map. Aquí tenemos la frontera. Ya la hemos pasado. Este es el aeródromo de Eastport. Y bueno, estas islas de aquí, esto ya es de Canadá. Esto es Canadá. Ya vamos directos hasta Portland. Comillas para iniciar. Queda media hora de vuelo. 33 minutos. Estimado de llegada a las 17:47 sería del juego. Y la real sería a las 22 horas 25 siempre en hora azul. Bueno, me faltan 79 millas para iniciar. Como voy a hacer sin procedimiento, lo que voy a hacer será descender hasta lo que son 1000 pies AGL con respecto al aeropuerto, 1500 o 1500 pies. El aeródromo tiene una elevación de 62 pies, pues más o menos pondría 600 pies. Vamos a dejarlo en 1500 pies AGL, pues 1600, por lo menos tendremos una altura de seguridad. Vamos, que por aquí no tengo constancia de que haya mucha zona montañosa. Descender tranquilamente hasta 1500 pies sobre el nivel del mar. Y luego lo que haré será entrar en Avin Tower, que eso es cruzando el eje de la pista, para incorporarme en el circuito de tráfico en viento en cola, tramo base y tramo final. Me sale. Vale, y una vez que llegue a Portland, bueno, tenemos Boston por ahí, ya ir directamente a Nueva York. Bueno, luego ya vería la ruta. Vale, que con este avión se puede hacer una travesía un poquito larga. Entre comillas, un airliner, no es un jet, pero es bastante rápido. Eso permite hacer una distancia, bueno, el otro día que hice 600 y pico millas, 3 horas de vuelo. Digo que se puede hacer. También depende de si hay viento cruzado, viento encarado. Está moviendo bastante. Vale, aquí tenemos el viento totalmente cruzado, corrigiendo. Bueno, lo corrige el mismo piloto automático. 38 millas para iniciar radar. Venga, chavales, 20 minutos para llegar. 34 millas para iniciar descenso. En 7 millas. Siempre vamos costeando por la costa este de Estados Unidos. Voy vigilando que ya me queda 20 millas y nos vamos para abajo. Bueno, y si la meteorología me lo permite, hoy la aproximación la hago en visual. Va castaño. Voy a ir con instrumentos. Bueno, y eso que tenemos cielos overcast. Está totalmente cubierto. Pase 20 millas. Venga, ya hay que ir vigilando. Y más o menos en unas 10 millas, faltando unas 10 millas, ya iniciaré abajo que hay. Notes correct. Vale, 13 millas. Voy a empezar a minorar la velocidad. Vamos a quitar potencia. Vamos a preparar, espérate, que se borre, que se quite esto. He tocado lo que no tenía que tocar. Ahora, distancia, 9 millas. Venga, ya. Vertical speed. Veremos si más o menos llego descendiendo hasta el aeropuerto, que tampoco no lo he calculado. Lo estoy haciendo a ojo. Hay unas fórmulas para calcular el descenso que se haga
para saber el vertical speed que se tiene que poner. Pero bueno, lo estoy haciendo ahora. 10. Ponemos el QNH del campo. El Meta, Papa, Whisky, Mike. Vale, 29,64. En pulgadas ya lo da. Voy a ir al navegador a cambiar el log. Y es pista 29. Hemos dicho que voy a llevar. Voy a aterrizar por aquí. Volvemos a cambiar GPS y vamos a aquí. Navegaré en qué rumbo de pista 10. Ya. Desde la capa de 36 nudos, viento cruzado. También algo de visibilidad. Hemos pasado la capa de nubes. Estamos por debajo y hay bastante buena visibilidad. Sopla muy fuerte para la altitud que estoy. Aquí ya vamos a disfrutar un poquito del visual. Estamos en las proximidades de otro aeropuerto. Están 15 millas. Ahora ya estaríamos dentro del espacio aéreo del aeropuerto. Pasaré a vamos a ir a unos 100 ya de aquí. Nos indica el airspeed en indicada. Vale, la ground speed nos la indica. Creo que ya veo las luces del aeropuerto. Y ahora 4 millas del viento, intensidad 30. Según el METAR, 14 nudos, ráfagas a 21. Ya para que vea el rumbo de la pista. Y aquí me voy a guiar ahora sobrevolando la serie perpendicular. Vamos alejando fuerte, vamos a ir un poquito más así para que el viento no nos desplace. Ahora ya viento en cola. Vale, es que no me tengo que confundir con la pista tras sacar el tren. Piloto fuera, no vea la pista flat. Vale, ahí estamos. Y tenemos el viento fuerte. No voy a poner otro de tocar. La pista 29, damos potencia. Hacia arriba, puedo salir por aquí a la derecha. Landing, quieto, quieto. Vale, ahí. Para ver en modo ground. Ahí luego el transponder lo ponemos en standby. Strobos, record, donde pueda aparcar. Vale, me he metido donde puertas. Parking de aviación general. Vale, si sigo por aquí a la derecha está aviación general. El Pacha y luego a la izquierda. Vale, bueno chicos, merece un aplauso. Vale, vámonos. Vale, pues vamos por aquí. Porque con este avión no me voy a meter en puerta. Ir a parking de aviación general. Bala. Cosa grande. Para aquí, que esto ya está por aquí. A ver por dónde se... Bueno, lo dejo aquí. Off. Y ya podemos apagar motores. Bueno, espérate. Gen 2. Bueno, standby bus. Inverter Gen 1. Gen 2 apagado. Gen 1. Y ahora sí. Apagamos, cortamos motor. Ya podemos quitar aviónica, apagar la tarta. Vamos, embarque. Bienvenidos a Portland, en Estados Unidos. Procedente de Canadá. Y bueno, pues ahora ya iniciamos etapas por Estados Unidos. Vamos a ver cómo qué ha pasado con el Air Hauler 2. Satisfacción de pasajeros 100%. Vale, podemos finalizar el monitoreo. Sáticas menos 111 de fuerza en el aterrizaje. Una fuerza nada. Vamos a ver este. Vale, pues cogemos el dron. Estamos en aviación general. El aeropuerto de Portland. Vale, pues así lo vamos dejando. Bueno, lo que comentaba antes, que nada, que estoy ya para comprarme otro equipo y así poder probar el Flight Simulator 2024, el Farming 25, que con este ordenador me vendría muy justo, vamos, casi imposible. Bueno, podría jugar, pero
para transmitir o para hacer vídeos, pues me va a ser imposible. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí. Venga, nos vemos. A ver si mañana puedo hacer directo. Venga, hasta otra. Chao.